Adoramos con la convicción desde adentro, porque su presencia está ahí, obrando cada día en nuestros corazones, amándonos día a día, en un mundo caído como en el que vivimos, en una lucha contra el pecado como la que vivimos, en las realidades que enfrentamos de manera personal, como familia, como iglesia. ¿Cómo no alabar al Señor? El 17 de este mes, próximamente, mi esposa y yo vamos a cumplir 27 años que, por la gracia del Señor, siendo tan jóvenes, recién cumpliendo 21 años, nos unimos por fe en el amor del Señor. Nosotros no somos mucho de celebrar fechas y esas cosas. Más bien nos inspiramos un día. No estoy diciendo que no es importante tomar en cuenta las fechas que se han determinado, pero en nuestro caso personal no es ese día especial, sino que un día más que otro uno se inspira. Más ella, quizás estoy en ese proceso de aprender a ser más detallista. Pero 29 años. Yo dije 27, perdón. Es el 17 de marzo, 29 años. A veces uno dice cosas y no se da cuenta. Son más que 27, 29, ¿verdad? Un año, 2 años, 3, lo que sea, los años que sean, ha sido por la gracia del Señor y lo reconocemos. Y en todos estos años yo he visto y doy testimonio que Dios vive en ella. Y digo esto porque a través de todos esos años, en medio de las altas y bajas y en medio de todas las dificultades y las pruebas, y en medio de situaciones en la cual mi orgullo, mi egoísmo haya provocado el deseo de querer salir corriendo, pero por eso digo, he visto la obra de Dios en el corazón de esa mujer, por lo cual yo estoy agradecido. Porque ha permanecido ahí conmigo para ver la obra redentora en todo este tiempo y en todo el proceso que Dios ha ido haciendo en mi vida. ¿Sí? 50 años. Y así, el 12 de febrero. Y ustedes ese evento se ve la obra maravillosa que Dios hace, ¿verdad? Y 50 años. Sí. Agradecido. Y agradecido por una hermosa mujer como la que Dios le ha dado. Amén. Y también, yo creo que cada uno de nosotros podríamos aquí, como una gran familia, hablar de cómo de verdad Dios ha obrado. Y por eso digo esto, es que cuando yo podría mencionar muchos ejemplos, pero cuando veo, por ejemplo, cuando hemos ido a la casa de Suni, cuando yo veo que ella en medio de su proceso, cuando vamos donde José Alberto, cuando hemos ido donde Lourdes, estoy mencionando esos casos específicos porque ahora mismo uno ve la realidad que ellos están pasando en cuanto a la prueba fuerte de la enfermedad. Estábamos aquí un grupo de hermanos orando y hablábamos de que vemos a esos hermanos viviendo un día a día y yo decía, pero es para todos un día a la vez. La realidad de la enfermedad solo nos hace ver, ¿verdad?, que vivimos un día a la vez. Pero
cuando yo, por ejemplo, digo esto porque cuando puedo abrazar a mi hermana Zuni, cuando voy con José Luis a la casa de José Alberto para hablar, compartir como amigos, en medio de todo, las palabras que salen, las actitudes que salen, la gratitud que sale, cuando oigo a Zuni orando esta mañana, diciendo que está tan agradecida del Señor y su cuerpo se está destruyendo. Y ella decía, mi cuerpo se está desgastando, pero mi interior está agradecido. Agradecido. ¿Es eso de un hombre humano? No. Eso es una evidencia de que hay algo que Dios está haciendo en el corazón de sus hijos. Eso es una evidencia de la presencia del Señor. Eso es una evidencia de la fidelidad de Dios obrando en nuestros corazones. Y permanecer día a día firme es la obra de la misma permanencia de nuestro Dios en nuestros corazones. Y por eso hablaba de mi relación con mi esposa, porque razones más que suficientes ya he tenido para salir corriendo y ha permanecido ahí. Pero no porque ella humanamente, y lo hemos hablado, haya tenido la fuerza y los recursos, sino porque hay un amor que la ha convencido hasta tal punto de permanecer ahí. Cuando pienso, por ejemplo, en los discípulos, en la realidad que vivieron cuando Jesús fue entregado, y después de ello haber vivido la experiencia de haber visto a Jesús haciendo milagros, de haber visto grandes cosas, habiéndolo experimentado ahí, y en el momento tan fuerte de la prueba, cuando Jesucristo fue arrestado, y cuando Jesucristo fue allí y fue azotado, entonces ellos murieron. Ahora, una vez que Jesucristo resucitó, de igual manera, esa experiencia los conmovió. Y aquel Pedro que negó a Jesús nunca fue el mismo. Aquel Pedro se entregó a predicar el evangelio, fue apresado, fue perseguido, y cada uno de ellos, y se mantuvieron firmes, y una fuerza los movía, y nadie lo podía detener, ni la muerte pudo detenerlo. Espíritu Santo que Jesucristo prometió vino sobre ellos y lo movió, y lo movió, y lo movió donde quiera que iban, y nunca fueron los mismos otra vez. El apóstol Pablo, camino a Damasco a perseguir a los cristianos, luego se convirtió en un hombre que amaba a los cristianos hasta el punto que dijo, yo aún fuera, si pudiera yo ser maldito. Y que no puede entender, es que eso no se puede entender, para que mi gente pueda volverse a ti, para que mi gente puedan creer en ti. Esto choca con nuestra estructura de pensamiento. Y estoy diciendo esto porque hoy eso es lo que he estado en mi mente y pensando en cómo la presencia de Dios en nuestros corazones obra para que tú y yo estemos aquí, para que podamos soportarnos unos a otros, para que podamos amarnos de una manera que no se puede amar humanamente. Y vamos a continuar con Primera de Juan, como estábamos, Primera de Juan capítulo 4 en esta ocasión. Yo voy a tratar de reflexionar un poco lo que he visto y compartir con ustedes sobre esto. Primera de Juan capítulo 4 versículos 12 al 16 en este caso. Lo voy a leer, vamos a orar y luego voy a compartir de lo que yo he podido ver, observar, lo que yo siento que Dios me ha estado hablando en estos días. Nadie ha visto a Dios, dice el versículo del 12. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Oremos. Señor, estamos delante de ti. Hemos leído tu palabra. Y ahora, Señor, hablar de tu palabra, poder juntos, Señor, reflexionar, meditar, aprender de ti, Señor. Es una obra del Espíritu Santo. Nosotros nos rendimos, Señor. Yo pido que me des las palabras que necesitamos, Señor, por medio de tu Espíritu, a escuchar. Gracias por que a seres como nosotros tú nos has redimido y nos has unido en un cuerpo para alabarte, glorificarte y para proclamar tu santo y bendito nombre en todo lugar, en todo momento, en todas circunstancias. Con palabras, con nuestras vidas, con nuestra actitud. Aquí estamos, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo hable a nosotros, a nuestros corazones, y que estemos dispuestos y atentos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y recordamos que el apóstol Juan escribe a estos hermanos que están siendo influenciados por falsas doctrinas, falsos maestros que querían añadir cosas al evangelio. Y Juan continúa afirmando a los hermanos. Había confusión allí entre ellos. Había entre ellos que decían ser cristianos, que decían haber conocido a Dios, pero su vida reflejaba totalmente lo contrario. Había una incoherencia allí, había confusión. Y Juan está allí escribiendo a los hermanos para que estén claros, está afirmando a los hermanos para que estén seguros en su fe. Y es para nosotros también hoy día, en medio del mundo en que vivimos, con tantas tentaciones, influencias, con tantas mentiras que están llegando cada vez más, y con los avances todavía más, corren los engaños y la mentira y la influencia. Y cada domingo y cada vez que nos juntamos, nos estimulamos, nos animamos, nos exhortamos por la palabra de Dios, para que seamos cada día más afirmados y podamos recordarnos siempre uno al otro las verdades del Evangelio de Jesucristo, que son las que nos sostienen y que son las que nos van a guiar y ayudar a permanecer hasta el fin. Y Juan está allí animando a estos hermanos. Cuando estaba leyendo este texto, me llamó la atención el versículo 12 y lo leí la primera parte, la primera frase. Y entonces traté de mirar hacia antes, y eso es lo que uno hace, trata de mirar el contexto. ¿Por qué Juan está diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto que él está diciendo con lo que es la carta, con lo que él está diciendo? Nadie ha visto a Dios jamás. Y cuando tú lees antes lo que estuvimos viendo anteriormente y luego lo que vamos a ver más adelante, tú dices, pero ¿por qué está esto aquí? Nadie ha visto a Dios jamás. Y miramos esta parte o este verso en su contexto. Y el contexto que vemos aquí es el contexto del amor. Cuando estuvimos en la vez anterior, estuvimos en el versículo 7 al versículo 11 específicamente, estuvimos hablando de eso, del amor. Y podemos resumir brevemente que decíamos en aquel entonces que debemos amarnos unos a otros. Amados, decía el apóstol Juan, y nos llama a nosotros como hoy, amados, aquellos que hemos sido amados con un amor como el que hemos cantado. Dice, amados, amémonos unos a otros. Y hay aquí un mandamiento, hay aquí una exhortación de amarnos unos a otros. Y yo traté del desarrollo
por una pregunta: ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Porque el mismo texto dice: porque el amor es de Dios. Y esa fue la primera razón que vimos, porque el amor es de Dios. Y hablábamos que no se trata del amor que tan aéreo, fantasioso, tan ilusorio que el mundo ha pintado. No se trata de ese amor barato, no se trata de ese amor egoísta, no se trata de ese amor romántico y todo ese tipo de concepto o de concepción que nosotros tenemos de amor. Hablábamos de que debemos amarnos unos a otros porque estamos hablando de Dios mismo, porque Dios es amor, porque es la esencia misma. Hablábamos de que nos amamos unos a otros porque Dios es amor. Y si hemos dicho que hemos creído en el Señor Jesucristo, Cristo mora en nuestros corazones, el amor mora en nuestros corazones. Y eso nos llevaba a la segunda razón que vimos, que debemos amarnos porque el verdadero amor es el resultado de haber conocido a Dios. Una persona que dice que ha creído en el Señor Jesucristo está movido por el amor. Se mueve por el amor en altas y bajas, pero cada día el conocimiento, como decía José Luis, los recursos que nosotros tenemos para poder cada día más reconocer que ya tenemos lo que hemos encontrado, porque nuestra tendencia es desviarnos detrás de cosas que creemos que necesitamos, como si no hubiésemos encontrado, cuando hablaba allí en Hebreos. Y ciertamente, en ese conocimiento de Dios, por medio de una relación íntima con Dios, vamos cada día convenciéndonos de que nosotros, siendo pecadores, fuimos amados de la manera como hemos sido amados, incondicionalmente. Quiere decir que por esa relación con el Dios de amor, nosotros somos movidos a amarnos unos a otros. De manera que una evidencia clara es esa, de que Cristo mora, y eso lo vamos a ver ya brevemente. Y la tercera razón es porque el verdadero amor se manifestó en Cristo. La manifestación más grande del amor de Dios está en Cristo. Y la cuarta razón es porque el verdadero amor nos libró del pecado para amar. Estamos libres del pecado por una razón. Hemos sido amados por una razón: para amar. Ahí está. Versículos 9 al 11 hablan de la tercera, cuarta razón específicamente. Dice, ahí mismo en el texto, en el capítulo 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos unos a otros. Entonces entra el versículo 12. Nadie ha visto a Dios jamás, en este mismo contexto. Y lo que yo creo y lo que yo estaba pensando es que obviamente podemos ver a Dios a través del amor. Podemos ver a Dios reconociendo que hemos sido amados en esa manera, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó a nosotros. Es a través de ese amor que nosotros podemos ver a Dios, porque Él es amor. Y por eso dice, si amamos, voy a buscar el texto aquí para guiarme. Nadie ha visto a Dios jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando fluye ese amor, la presencia de Dios se nota. Es la manera como el mundo puede ver a Dios, a través de una iglesia que se mueve por amor, a través del amor entre nosotros. Y ese amor se da precisamente porque somos seres amados, porque su presencia está en nosotros. Y por medio de ese amor
podemos ver la obra de Dios en nosotros, porque es el amor de Dios en Cristo que mora en nosotros. Y por eso dice el versículo: Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Porque la única manera que tú y yo podemos amar de esa manera es porque Cristo mora en nuestros corazones. Es porque Cristo nos amó de esa manera. El Señor Jesucristo en la cruz declaró: consumado es. Y nos amó, como le dijo a los discípulos, los amó hasta el fin. Y ese amor que mora en nuestros corazones es el amor perfecto, porque es el amor ágape, porque es el amor incondicional. Por eso nosotros entonces podemos amar aunque nos rechacen, aunque nos hagan daño. Podemos amar a nuestros enemigos. Podemos amar a nuestra esposa cuando no es como yo quiero que sea. Podemos amar al esposo cuando no me corresponde como yo quiero que me corresponda. Eso no puede ser humano. Eso viene por el milagro del amor de Cristo en nuestros corazones. Por eso el amor se ha perfeccionado. Y a medida que nosotros en ese conocimiento día a día, en esa relación con el Dios de amor, nosotros vamos cada día experimentando el amor de Dios al amarnos de esa manera. Al amar a aquellos que no porque nos correspondan, no porque merecen nuestro amor. Y entonces vamos creciendo en la experiencia del verdadero amor. Es un amor trino. Es el amor de Dios manifestado en Cristo. Y es ese amor que se mueve entre nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La Trinidad, por medio del Espíritu, la Trinidad. El amor ese amor vive en nuestros corazones. ¿Podemos digerir esto? Es ese tipo de amor. El amor entre los hermanos, dice el versículo 12. De esa manera podemos ver que Él vive en nosotros, que Él permanece en nosotros, que Él está ahí y que Él se queda ahí. Por el amor entre los hermanos. ¿Cómo nos dice este texto que Dios permanece o habita en nosotros? Por el amor entre los hermanos. Y una segunda manera es por el Espíritu que vive en nosotros, como hemos dicho. Mira lo que dice el versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Ya hemos escuchado de eso. José Luis nos habló de eso, en ese conocimiento de Dios como un recurso para nosotros poder cada día más convencernos de que de que no nos afanemos más por buscar lo que ya tenemos, lo que ya hemos encontrado, que Cristo es suficiente para nosotros. Y en esa búsqueda continua de afán por encontrar algo fuera, que lo que nos hace que nos decepciona, porque nos damos cuenta que no es eso, y la tendencia a seguir buscando. Pero cuando nosotros en ese conocimiento de Dios, por medio de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, que nos convence, que nos habla que nos da testimonio de Jesucristo, que a través de su palabra el Espíritu Santo nos revela, nos habla, nos aclara. Esto no sucede si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. La obra del Espíritu Santo en este mismo momento, que está hablando a nuestros corazones, que está llevando lo que estamos escuchando a nuestros corazones, a nuestra mente y a nuestros corazones. Es la obra de Jesucristo a través de esa reunión que teníamos aquí al principio,
antes del culto. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando nos reunimos en los grupos pequeños. Es la obra del Espíritu Santo cuando se presentan las circunstancias de nuestras vidas, que el Señor de una manera u otra está obrando y está hablando a nuestros corazones. Entonces es una evidencia de que Él permanece, de que Él está ahí, de que Él mora en nosotros. Y es una manera nosotros poder determinar dónde estamos. Como nos dice este texto que Dios permanece en nosotros, vemos también en los versículos 14 al 16, por la fe en su amor. Decíamos que en ese conocimiento de Dios, nuestra fe va creciendo. Por medio también de la obra del Espíritu Santo en nosotros, nuestra fe va creciendo. Es creyendo nosotros día a día, recibiendo nosotros cada día la obra de Cristo en nuestros corazones, aceptando lo que Él ha hecho por nosotros. Dice el versículo 14, versículos 14 al 16, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. El apóstol Juan habla allí de su experiencia viva, porque ciertamente Él lo vio, Él vivió con Él, Él lo palpó, y eso lo habla Él desde el principio de la carta, cuando Él dice: lo que hemos visto y oído, esto testificamos. Y nosotros por la fe creemos en eso. Y Él dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hemos confesado al Señor Jesucristo, pero no se trata de una confesión un día que solamente un día levantamos la mano y dijimos y confesamos al Señor Jesucristo. Es una confesión de vida, es una confesión de día a día. Es aquella confesión que nos mueve a obrar y nos da con valor para Cristo. Y yo pensé, porque hay que mirar al contexto y al contexto que vivimos hoy día. En aquel entonces, hablar de confesar a Cristo tenía un peso muy grande. Confesar a Cristo determinaba mucho. Significaba la vida. Y no es lo mismo cuando una persona se identifica con el Señor Jesucristo en muchas maneras, o confiesa al Señor Jesucristo en un contexto donde si tú lo confiesas, puedes ser perseguido, puedes sufrir hasta la muerte. Y ellos confesaron al Señor Jesucristo. Y hoy día, yo creo que en el contexto por lo menos que vivimos nosotros en este país, cualquier persona puede decir que es cristiano o confesar a Cristo hasta por conveniencia. Pero en la práctica, la realidad va a determinar o va a decir otra cosa. Pero es precisamente, podemos ver que el Señor está ahí. Jesucristo vive en el corazón de una persona porque ha puesto su fe, porque cree. Y eso se da en cada uno de nosotros en la medida en que tú y yo cada día vamos creyendo en ese amor. ¿Y saben por qué digo esto? Porque yo lucho fuertemente con esto y lo comparto con mis amigos. Yo he venido de una, ¿cómo digo yo? Una historia donde creí la mentira. Es mi responsabilidad, porque no creía al Señor. Creí la mentira de que yo tenía que ganar el valor, la aceptación, el amor, de que yo tenía que ser de ciertas maneras, complaciendo, haciendo cosas, comportándome de cierta forma. Y de ahí se mezcla con este problema del legalismo también, de creer que de alguna manera u otra yo tengo que ser partícipe de esto, de que de alguna manera u otra yo tengo que merecer algo. Y hablar entonces cuando tengo que ponerme de frente y mirarme ante esta realidad de que Dios me ha amado en Cristo de manera incondicional.
de que no tiene que ver con las obras que yo haya hecho, sino que el amor de Él me mueve a hacer las obras de amor. Entonces, cuando yo me veo ante esta realidad, me evalúo y digo, ¿cuánto necesito cada día? Y oro a Dios, aumenta mi fe, Señor. Ayúdame en la incredulidad. Porque cuando yo acciono haciendo cosas, afanados por ganar algo que ya tengo, pero no lo creo muchas veces. Y tengo que arrepentirme. ¿Cuántos de nosotros, si nos evaluamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos afanados porque buscando, como decía nuestro hermano José Luis, algo que ya hemos encontrado, el amor de Cristo, buscando cosas baratas en este mundo? Ahora eso no cambia el amor de Dios hacia mí. No cambia. De manera que cada día estamos buscando al Señor y creciendo en ese amor, en la convicción de que Dios nos ama y que nos ha mostrado su amor, primeramente en Cristo y luego en cada una de las situaciones y circunstancias en las cuales nosotros vivimos hoy día. Cuando aceptamos ese amor y lo hemos visto, es lo que podemos testificar de nuestros hermanos cerca de nosotros. Vemos que el amor de Dios transforma nuestros corazones. Permanecer en el amor de Dios, eso me llamó la atención. Porque aunque en algunos momentos yo me veo a mí mismo y digo, no estoy creyendo que Dios me ama, estoy siendo un miserable, pero yo vuelvo otra vez delante del Señor y puedo humillarme delante de Él y decir, Señor, sí, me arrepiento delante de ti por no haberte creído, por no haber creído a tu amor. Y entonces sigo adelante, permaneciendo en ese amor. Y permaneciendo en el amor de luchar cada día, de hacer lo que amar cuando a mí me rechazan. Una vez más, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es una evidencia de que Cristo vive en el corazón de una persona cuando la persona sigue amando. Cuando en medio de las situaciones, las circunstancias, el rechazo, sigue amando. Cuando por 29 años yo decepcionando una vez tras vez, luchando contra un pecado tras otro pecado, humillando por palabras muchas veces, y ella ahí, amando. Y es ahí, como decía anteriormente, como nuestra fe va creciendo en ese amor. Es ahí donde nosotros podemos decir, creer en el amor de Dios es lo que nosotros día a día necesitamos para vivir. Porque fuimos creados por amor, para amar. Ese amor nos da seguridad. Ese amor nos mueve, como dije, a amarnos unos a otros. Para mí, yo puedo visualizarlo de esta manera. Permanecer en el amor, para mí yo lo he visto así. Es cuando yo, en lo personal, contemplo la cruz de Cristo. Y para mí es como permanecer allí. Cuando me veo actuando de ciertas maneras, buscando valor fuera del Señor, yo digo, es que no he podido, es que no estoy apreciando lo que significa la cruz para mí. Y tengo que volver y de muchas maneras contemplar la cruz. Para mí la cruz es la manifestación más grande del amor que yo he podido pensar, ver, sé.
es allí donde todo se desborona. Es allí donde todas nuestras obras, buenas obras, donde todo nuestro intento para sobrevivir sin Dios se desborona. Es allí donde yo quedo aplastado. Es allí donde yo me rindo al contemplar la cruz de Cristo. Porque es ese amor que declaró allí en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es ese amor que me lleva a mí a perdonar a aquellos que me ofenden. Es ese amor que cuando Esteban fue apedreado, predicando el evangelio de Jesucristo, también declaró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es ese amor que se humilla. Es ese amor que reconoce la condición del pecado. Es ese amor que nos lleva a reconocer que nosotros no somos suficientes. La cruz a mí me desarma. Yo puedo venir con todas mis cosas y allí todo se me desborona. El Señor Jesucristo soportó la incredulidad, el orgullo, el egoísmo de los discípulos. Y los amó, y los amó, los amó. Eso me recuerda cuando estaba en la boda de mi hijo, Joan. Tuve el privilegio, porque allá en Estados Unidos se usa eso del novio elige un amigo para que sea como el caballero de honor, y la novia busca una amiga y que habla de él y todas esas cosas. Bueno, él me dice: papi, yo quiero que tú seas mi caballero de honor. Y yo decía: ¿y qué digo yo delante de tanta gente que no conozco? Lógicamente Cindy me tuvo que traducir, pero yo hablé de mi hijo, entre otras cosas, pero hubo algo que yo dije en ese momento, mirándole a los ojos. Le decía a mi hijo: ámala, cueste lo que cueste. Volví a mirar y me quedaba mirando sus ojos y le decía: hijo, ámala. Hijo, después de haberla amado, síguela amando. Y después, sigue amándola. No te rindas hasta el final. Eso es lo que Cristo ha hecho. Tú brinca, patalea. Tú te vas, tú vienes, tú te mueves, y Él sigue amando. Sigue amando. Y ese amor toma todas las formas, circunstancias, pruebas, que usa el Señor mismo Jesucristo, el mismo Dios la permite, y que obra para traerte de nuevo. Porque día a día Él está detrás de ti para amarte. Puedes salir corriendo y Él sale buscándote para amarte, pero con un amor que conquista. Un amor que conquista. Un amor que te invita. No un amor que te forza. No un amor que te controla. Cuando nosotros podemos contemplar ese amor, no nos queda más que amar. Y eso es lo que yo quiero que en el día de hoy reflexionemos. Cristo vino a morar en nosotros por amor, para amarte. Él vive en nosotros para amarnos, no es para otras cosas. La forma que toma en cada uno puede ser variado. Y qué interesante, porque
aquí está el pueblo de Dios, que Jesucristo vino a morar en Marina, en Ada, en César, en Karen, en Laura, en Lorena, en Rafael José, y podría en cada uno de nosotros. Y la forma que toma y esa dinámica se convierte en una comunidad preciosa de amor, soportándonos unos a otros en medio de cada situación y en nuestras familias. Algo que yo agradezco al Señor es recordar, porque ya mis hijos ahora, no sé hasta qué tiempo, pero bueno, cuando crecen los hijos salen de la casa, entonces, pero puedo recordar esos momentos en la mesa, cuando cenábamos, principalmente porque ellos tenían un horario hasta la tarde, pero es precioso cuando como familia podíamos hablar de nosotros, contar nuestras historias del día, los problemas, que el profesor esto, que lo odio, que para aquí, que para allá, y todas esas cosas y esa dinámica de compartir, y pienso en eso ahora, en nosotros como una familia, porque fue la invitación que el Señor Jesucristo le hizo a los discípulos, y él mismo declaró: cuánto he deseado con ustedes comer, estar con ustedes. Y eso fue lo que él hizo. Él estuvo con ellos y él está con nosotros, y él ha permanecido con nosotros. Él no se ha ido y no se va a ir, no se va a ir. Entonces ahora, en este momento, es ese momento de nosotros compartir como la familia en Cristo la cena del Señor juntos, haciendo memoria de ese amor. Otra vez, que podamos recordar que Él permanece en nosotros para que nosotros podamos crecer día a día en ese amor sacrificial, en ese amor que lo entregó todo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se desinfló, se humilló hasta lo sumo. Y no solo se hizo hombre, sino que siendo hombre se humilló hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, la muerte más humillante que podía haber en ese contexto, la muerte de cruz. Es ese amor que renunció a todo, es ese amor que no exigió derecho, y Él vino a morar en nosotros para que nosotros podamos vivir esa experiencia con Él, amándonos unos a otros, hermanos. Es el amor de entrega, no es el amor de conveniencia o de espera de algo a cambio. Y yo quiero, pensando en eso, yo sé, lo vamos a hacer un poco diferente esta vez. Yo sé que lo que pienso es en eso, de estar juntos. A mí me gusta compartir juntos con la gente. Ahora lo hacemos, los grupos pequeños. Vamos a reunirnos en grupos pequeños ahora. Y así vamos a compartir un poquito, unos 10 minutos quizás, de esto. Yo debía haberlo puesto aquí para verlo, pero estaba pensando en una o dos preguntas para compartir, pero puede ser que de lo que hemos escuchado surja algo. ¿Qué es la cruz de Cristo para ti? Piensa en esto y podemos compartir un poquito de eso. Personalmente, ¿qué te dice la cruz de Cristo sobre el amor? Vamos a hacer los grupos pequeños. Pensaba cómo hacerlos, si grupos ahí mismo, pero bueno, vamos a hacerlo con los grupos pues ya hay ahí esa dinámica de poder abrir más fácil nuestros corazones. Así que vamos ahora mismo, en este momento, a hacer los grupos en los cuales nos reunimos. Si hay alguna visita aquí, siéntate en toda libertad de acercarte y participar de uno de esos grupos, por quizás algún amigo que te haya invitado o algún amigo que tú conoces, te puedes unir a ese grupo con ese amigo.
A los invitados que estén aquí les puedo decir que aquí somos una familia, que estamos muy agradecidos y por compartir unos con otros. Así que vamos ahora a hacer esos grupos pequeños y nos quedamos ahí luego, después de compartir un poquito, para participar de la Cena del Señor. Aprovecho ya para dejar las instrucciones adecuadas, que la Cena del Señor es esa experiencia de la comunión. Y la Cena del Señor es para compartirla entre los hermanos que hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos como iglesia establecido que hayamos sido bautizados, pertenecemos parte del cuerpo, y no solo por nuestra iglesia, pero también por otra iglesia que puede estar unido a los que creemos, y así pues compartir en comunión. Si has estado en alguna lucha, recuerda que tú vienes a la cruz de Cristo y te encuentras de nuevo con el amor que perdona, con el amor que te redime. Y entonces tú puedes confesar tus pecados, porque ya fueron pagados allí en la cruz del Calvario. Si tienes alguna situación que aclarar con un hermano, pues también puede hacerlo con toda libertad. Pero no dejemos de aprovechar la oportunidad de disfrutar, de participar, de hacer memoria de la comunión, de la obra de Cristo. Él dijo él mismo que hiciéramos esto en memoria de Él, o sea que recordemos lo que Él es, lo que Él ha hecho por nosotros, y hablemos de eso, de ese amor que fue allí manifestado en la cruz del Calvario y que vive en nosotros. Vamos a hacer los grupos pequeños, luego después de un rato entonces vamos a participar.